Vamos a entrar a disertar un poco de la Biblia, de la palabra de Dios, y los voy a invitar a tomar un pasaje de la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 4. Capítulo 2, verso 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí dice así? Bueno. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes quieren orar por el pastor, por el predicador. Que Dios nos hable esta noche y nos dé un mensaje que nos edifique en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre en esta ocasión para pedirte, Señor, que nos bendigas al recibir la palabra, que uses mi mente, mi corazón, mis labios y permitas que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, aleluya. Gloria a Dios, bendito su nombre santo. Gracias te doy, Padre amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, siéntense los que están de pie, vamos a meditar en la palabra. Quiero hacer una pequeña introducción para el tema que quiero abordar y compartir con ustedes, y es colocar un ejemplo de lo que es salir de un lugar y llegar a otro. Siempre nos programamos y estamos proyectados para lo que hacemos. Es tan importante salir de un lugar como llegar a donde queremos llegar. La Biblia dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos a tierra de Canaán, y dice el texto bíblico, y a tierra de Canaán Amén. Llegaron. Si alguien quisiera irse de aquí para Cali ahora, tiene que ubicarse y salir de Tuluá hacia el sur para llegar a Cali. Pero si alguien sale de aquí de Tuluá para ir a Cali y si toma hacia el norte, pues no va a llegar a Cali. Entonces, para sustentar esto bíblicamente, a tomar el ejemplo de Jonás, por ejemplo, el profeta Jonás, Dios llama a Jonás, comienza diciendo el primer texto del libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice la Biblia: y se levantó Jonás. Pero el texto sigue diciendo: para huir de la presencia de Jehová. Amén. Es decir, que Jonás estaba en un lugar determinado de la geografía del planeta, y Dios lo llama de ese lugar y le traza un destino, un camino, una ruta. Y Dios llama al profeta Jonás y le dice: de ahí de donde estás ubicado te debes de ir a Nínive. Para llegar a Nínive tenía que salir del lugar donde estaba. Y él se levantó y salió del lugar donde estaba, pero no con la intención de llegar a Nínive. Esto, hermanos, para enseñarles en esta noche que es muy importante que la iglesia del Señor, los que ya estamos en el camino, que Dios nos llamó, nos reveló su palabra, nos lavó con su sangre y nos puso en la iglesia. No es suficiente con que nosotros hayamos salido del mundo, sino que hay necesidad de acercarnos a Dios. Amén, amén. Amén. Las personas que todavía no lo han hecho necesitan emprender un camino, gloria al nombre del Señor, para salir de un estado en el que se encuentran, espiritualmente hablando, de un lugar, y avanzar para llegar a otro lugar mejor,
la brújula, quien marca el destino del que quiere estar eternamente con Dios, es la Biblia. La Biblia es el manual. La Biblia es el mapa. La Biblia es la que marca la ruta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una cosa es alejarse del mundo, pero otra cosa es acercarse a Dios. Pareciera que alejarse del mundo automáticamente lo lleva a acercarse a Dios, pareciera, pero no siempre es así. Hay personas que con sus capacidades o con su temor, y en ocasiones porque están confundidas, porque no tienen revelación de Dios, porque no saben plenamente el camino, con ese temor que tienen de Dios en su vida, con ese afán de arreglar su situación con Dios, se salen de un estado de vida pecaminosa, en el sentido que se abandonan muchas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Pero no todos los que hacen eso se acercan a Dios. Y de eso es que quiero hablar. Ahora, ¿por qué quiero hablar de eso? Porque el creyente en la iglesia no se puede conformar con ser miembro de una congregación. Porque aparte de ser miembro de una congregación, es indispensable que tenga comunión íntima y personal con Dios. Porque de lo contrario estaría cambiando de religión, y no tiene sentido cambiar de religión. A la iglesia no venimos a cambiar de religión. ¿Para qué cambiamos de religión? Religión una, religión la otra. Si la religión pudiera hacer algo por mí, yo me buscaría otra religión. O yo me buscaría una religión. Pero como la religión no puede hacer nada por mí. Hermanos, ustedes son conscientes, y los amigos también, que en el mundo la inmensa mayoría de los seres humanos tienen religión. La inmensa mayoría, por no decir que todos los seres humanos, tienen conciencia de que hay un ser supremo al que hay que rendirle reverencia. Amén, amén. Pero esa religión y esa creencia no es suficiente para ayudarlos a salir del estado en el que se encuentran. Y aunque no lo tengo aquí en el bosquejo, me llega a la mente aquel pasaje del buen samaritano. Que en el pasaje del buen samaritano encontramos una historia donde alguien se sale de Jerusalén y se va a Jericó. En el camino le salen los ladrones, lo atracan, lo hieren, lo dejan muriéndose, agonizante en la orilla del camino, y el primero que desciende por ese camino es un sacerdote. Y se suponía que el sacerdote era el que debería ayudarlo, tipo de la religión. Pero dice el texto bíblico que el sacerdote se asomó, lo vio, se estaba muriendo, lo robaron, está herido, sangrando, a punto ya de morirse, pero el sacerdote lo mira, y dice el texto bíblico, y siguió de largo. Después pasó un levita por ese camino, y también el levita en la Biblia es la persona encargada de lo espiritual. Y dice que el levita también lo vio muriéndose, herido allí, moribundo, pero también pasó de largo. No tuvo ayuda ni del sacerdote, ni tuvo ayuda del levita. Pero por ese camino también bajó un samaritano. ¿Y cómo le parece que el que estaba muriéndose era un judío? Porque salió de Jerusalén. Los de Jerusalén son judíos. Y el que se estaba muriendo ahí era un judío. Y resulta que los samaritanos y los judíos son enemigos. San Juan 4 habla de eso. Jesús le pide agua a una señora samaritana, y la samaritana, sabiendo que Jesús es un judío, le dice: ¿por qué me pides a mí de beber si yo soy mujer samaritana y usted es un judío y samaritano somos enemigos? ¿Por qué me pide beber? Pero ¿cómo le parece que ese samaritano, que era un enemigo, entre comillas, supuestamente,
del que menos esperaba. Cualquiera pudiera decir, ese lo acaba de matar porque es un enemigo. Pero dice la Biblia que el samaritano fue movido a misericordia. Se bajó de su caballo, atendió al herido, le curó sus heridas con aceite, con vino, lo estabilizó, lo organizó, lo montó en su caballo, se lo llevó al pueblo, lo llevó al hospital, pagó los gastos. Atiéndame, si algo más gasta yo pago, pero atiéndanlo para que no se muera. Y eso da a entender que el mundo hoy en día tienen el evangelio como algo que no sirve, que no es tan importante, y no esperan mucho del evangelio. En cambio esperan de otras cosas, por otros lados, las ayudas, las soluciones. Pero resulta que si hay alguien que le puede ayudar al hombre perdido en el pecado, en la maldad, se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el único que puede ayudarle al hombre en su problema. Alabanzas al Señor. Entonces, importante que nosotros no nos conformemos con hacer parte de una organización. El hecho de que una persona se arrepienta, se bautice y se aparte del mundo, eso no significa que se haya acercado plenamente a Dios. Debería ser, pero no significa exactamente en todos que se haya acercado plenamente a Dios. Mire, cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel, para que Israel sea libre, hay que sacarlo de un lugar de esclavitud, de manos de un verdugo, de manos de un faraón que era duro con sus esclavos, de un faraón que los trataba mal, que los hacía trabajar más de la cuenta, que no les pagaba, eran esclavos. Y Dios, para liberar a su pueblo, hay que sacarlo de Egipto. Y entonces Dios manda a Moisés, y Moisés es el libertador que va a enfrentar al faraón, y logra, después de tantas cosas, porque viene todo el endurecimiento del corazón del faraón, pero en última saca al pueblo de Egipto. Pero noten ustedes que aunque el pueblo salió de Egipto camino a Canaán, el pueblo estaba en el desierto, cruzaron el Mar Rojo, iban con los pies en el camino hacia Canaán, pero no se habían acercado plenamente a Dios porque su corazón todavía lo tenían en Egipto. ¿Me explico? Una persona que llega a la iglesia, una persona que se bautiza, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús, hace parte de la congregación de la iglesia, viene a los cultos, ora, participa de las cosas de Dios, participa de lo de la iglesia. Es una persona que salió de Egipto, porque Egipto es un tipo del mundo. Ya no es un esclavo, ya no anda por allá en las parrandas, ni fumando marihuana, ni por allá en las discotecas, ni haciendo lo malo, ya no anda en eso. Pero la pregunta es, aunque te saliste de allá, te pregunto esta noche, ¿estás cerquita de Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Sientes que Dios está en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar? Buena pregunta. Israel tenía los pies en el camino, pero tenía el corazón en Egipto. Demos gloria a Dios. Una señora que vivía en Sodoma, que era la esposa de Lot, que Dios hace un milagro para sacarlos de Sodoma, que le manda unos ángeles que los toman de la mano, que los sacan de allí casi a rastras de Sodoma, y que les dicen: escapen por todo este camino, no miren para atrás, corran, suban al monte, escapen por su vida.
Y sale Lot con su esposa y su familia, y salen con la negociación que hacen aquí cerquita. Hay una ciudad más cerca, de pronto nos alcanza el juicio en la travesía, mejor déjenos. Y Dios es tan bueno que le concedió ese lugar también. Y dice la Biblia, salieron hacia ese lugar, pero en el camino, aunque tenían los pies en el camino, aquella señora, aunque había dejado a Sodoma, aunque ya no estaba con la inmoralidad de Sodoma, porque en Sodoma había una inmoralidad enorme, donde a los hombres no les gustaban las mujeres, ni a las mujeres les gustaban los hombres. Había un desorden impresionante. Y aunque ya no estaba con ellos ni practicaba eso, aunque ya no estaba viendo la problemática ni la situación complicada de Sodoma, se fueron de Sodoma buscando un lugar que Dios les había preparado para guardarlos de los juicios venideros. Pero hermanos, en el corazón estaba todavía metido Sodoma. O sea que no fue suficiente con haberse salido. No fue suficiente con haber dejado la ciudad de Sodoma y de Gomorra. No fue suficiente, porque allá cuando iban arriba seguro escuchaban cuando caían, no sé si meteoritos, no sé si llamas de fuego, porque dice la Biblia, fuego y azufre cayó en las ciudades y las quemó. Pero seguro cuando escuchaba el estruendo se sentían los relámpagos, tal vez los truenos, no sé cómo sería la escena. Pero cuando ella escuchaba eso, en vez de decir o pensar, gracias a Dios que no nos cogió el juicio en Sodoma, allá están siendo castigados por todo lo malo que han hecho en ese lugar, pero Dios a mí me sacó con mano fuerte y brazo extendido, gloria a Dios por eso. En vez de estar glorificando a Dios por lo que Dios había hecho con ellos, aquella mujer estaba preocupada diciendo, se me quemaron los muebles, ay, ella se me quedó el televisor, la nevera, ¿qué voy a hacer si todo se me quedó en Sodoma? Y tenía la gran preocupación de lo que se le quedó allá. Iglesia, quiero decirle esta noche, en el nombre del Señor Jesús, no es suficiente con habernos salido del mundo. Hay necesidad de tener una comunión bien estrecha con Dios. Qué bueno que usted pudiera llegar temprano a este salón y se arrodillara, y aquí pudiera sentir que una caricia, que algo lo toca, que algo le hace estremecer, que algo le hace llorar, que algo le hace cambiar su manera de vivir o de pensar, porque cuando hay comunión íntima con Dios, las cosas son diferentes. Esto no se trata solo de una religión, esto se trata de una experiencia personal. Amén. Una vivencia con Dios. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Un personaje muy conocido en la Biblia, que Dios lo llamó, desde allá del mundo lo llamó. Yo pienso, es un honor muy grande que Dios llame a una persona. Porque no a todo el mundo. El pueblo de Dios es un pueblo escogido. El sector que nos corresponde a nosotros pueden ser unos 10 o 15,000 habitantes, donde trabajamos, porque Tuluá tiene 235,000 habitantes. Y si tenemos 15,000, aquí no habemos ni 100. Y eso me hace entender que no son todos. Aquí hay un pueblo escogido. De entre tanta gente, y uno más importante que nosotros, hermano Iván, mejor presentadito que nosotros, más estudiadito que nosotros, con un coeficiente más amplio que nosotros, con algún nivel económico o académico más que el de nosotros, pero Dios le plació en su misericordia escogernos a nosotros. Nos escogió a nosotros. Y el hecho de que Dios nos haya escogido a nosotros es un honor muy grande. Pero tú no te puedes conformar con eso. Porque mire, un personaje, Dios necesitaba 12 ayudantes y comenzó a llamarlos 1, 2, 3, 4, 5, hasta que completó los 12. Pero entre los 12 llegó uno que, aunque atendió el llamado, aunque andaba con ellos, hacía parte de la directiva mayor, aunque era uno de los de más responsabilidad, porque Dios le dijo, encárguese usted de la platica.
de las finanzas. Pero aunque Dios lo llamó y él dejó todo y se vino siguiéndolo y estaba con él y estaba con los 12, con todos los demás, y veía los milagros y tocaba al maestro y hablaba con el maestro y tenía al Dios de la gloria a su lado, pero su corazón estaba envenenado. ¿Me están entendiendo, familia? No fue suficiente. No fue suficiente con que ese hombre hubiera abandonado lo que tenía y se hubiera quedado con Jesús. ¿Qué le faltó? Yo pregunto esta noche, ¿qué le faltó a Judas? No debió ser así el final de Judas. Pero a Judas le faltó comunión con Dios. Porque aunque salió de allá, no se acercó plenamente a Dios. Y yo les quiero esta noche enseñar a través de la Biblia que no es suficiente con salirnos del mundo. No es suficiente con que tú digas, yo era borracho y ya no soy. Yo le pegaba a mi mujer y ya no le pego. Yo le era infiel a mi mujer o a mi esposo y ya no le soy infiel. A mí me gustaba la marihuana y el bazuco, pero ya no la fumo. Ya no es suficiente con que cuentes cómo saliste de allá. Hay necesidad de que, además de haber salido de toda esa clase de vida, tengas un acercamiento pleno con Dios. Te goces en la presencia de Dios. Disfrutes estar caminando con Cristo. Sientas la necesidad de estar en la iglesia. Sientas el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Busques el momento en que Dios te haga hablar en lengua por su presencia santa. Que Dios te use para orar por un enfermo y se sane. Que Dios te use para orar por un endemoniado y sea libre. Tú necesitas tener intimidad con Dios. Aleluya. No podemos vivir en tanto confort, con tanta pasividad. La iglesia del Señor necesitamos acercarnos más a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Hermanos, debemos de estar tan cerca de Dios, tan cerca, que en lo posible debe haber contacto permanente entre Dios y nosotros. Amén. Yo hay momentos cuando me siento un poquito angustiado porque uno tiene tantos quehaceres y uno a veces se le llena la cabeza de tantas cosas. Por estos días hemos estado con algunos temas de lo de la iglesia y uno se arrodilla a orar y es pensando cómo hago esto, cómo me sale esto, cómo cuadro esto, y pensando en los negocios y pensando si el otro mes voy a pagar o no voy a pagar el arrendo, o vamos a comprar o qué vamos a hacer. Y uno a veces se va enredando en tantas cosas que se queda aquí, en lo de aquí. Hermanos, y pasa el tiempo y uno no siente como una caricia. ¿No les ha pasado? Amén, amén. Y usted viene al culto y se va para la casa, pero usted no sintió, no tuvo una experiencia, un toque de Dios. Y yo quiero invitarnos esta noche a que le pidamos a Dios sensibilidad en nuestra vida. Avanzas a Jesús. Oiga lo que dice la Biblia en San Juan 15, verso 4. El Señor dijo: permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir que no es suficiente con que usted permanezca en Cristo. También es necesario que Cristo permanezca en usted. Amén, amén. Eso es lo que dice ahí el versículo. Permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Y pone el ejemplo de una planta y dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y la parte que sigue: el que permanece en mí, pero no se queda ahí. Luego dice: y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. O sea, hay necesidad de que yo salga del mundo y permanezca en Dios, pero no es suficiente con eso. Hay necesidad de que Dios también permanezca en mí.
El que permanece en mí, yo en él, este lleva Mucho fruto. mucho fruto. ¿Quién lleva mucho fruto? El que permanece en Dios. No es suficiente con permanecer en Dios. Lleva mucho fruto el que permanece en Dios, pero además Dios permanece en él. Esto dice el texto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego el verso 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero no solo si permanecen en mí, sino que además mis palabras permanezcan en vosotros. Permanecer es un término de continuidad, ¿cierto? Entonces que la palabra de Dios esté en nosotros hoy, que es jueves, y que esté en nosotros mañana viernes, y que esté el sábado, y que esté el domingo, que esté en el año 2024, en el 25, y si Dios nos tiene hasta que Él quiera, que permanezca la palabra en nosotros. Amén. 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 Mateo 26, 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Esto nos está hablando, hermanos, de que el apóstol Pedro, después del llamamiento que Dios le hizo a Pedro, él se alejó del mundo, pero en algún momento lo vemos siguiendo a Jesús de lejos. Es decir, ya Pedro no era el mismo de antes, no era el mismo vago de antes, no era el mismo tramposo de antes, no era el mismo delincuente quizás de antes, no sé, no tenía todas esas cosas malas de antes. Ahora era todo un señor porque estaba en la iglesia, pero estaba siguiendo a Jesús De lejos. de lejos. Es decir, no estaba cerca de Dios, estaba lejos. Y yo le digo una cosa, hermanos y amigos: estar lejos del Señor es una ruina muy grande, es un problema muy grande. Ustedes saben por qué el pródigo se quedó sin ropa, porque estaba lejos. ¿Sabe por qué aguantó hambre? Porque estaba lejos. ¿Sabe por qué le tocó meterse entre los cerdos cuando a un judío no le estaba permitido ni mirarlos ni tocarlos, mucho menos comer cerdo? Y le tocó irse a meter entre los cerdos. ¿Sabe por qué le tocó eso? Porque estaba lejos. ¿Sabe por qué lo humilló el ciudadano dueño de ese acto de cerdo? Lo humilló como quiso, y él quería robársele una algarroba a los marranos y ni siquiera eso podía comer. ¿Sabe por qué? Porque estaba lejos de su padre. Yo pregunto, si este muchacho hubiera estado cerquita, ahí, al ladito de su padre, ¿usted cree que había sufrido desnudez? No. ¿Usted cree que había pasado hambre? No. ¿Usted cree que había tenido frío? ¿Usted cree que le había faltado comida? No. Porque, hermanos y amigos, estar lejos de Dios es un problema serio. Para el hombre, la mujer, el ser humano, no es suficiente con regenerarse en algunas áreas de su vida. Para el ser humano es importantísimo que tenga comunión con Dios. Amén. Comunión con Dios. Aleluya. Eso de estar lejos, eso de seguirlo de lejos, eso de estar por allá a la distancia, lo llevó a perder la comunión, a perder el amor, a perder el cariño, a perder la familiaridad. Y cuando lo llamaron y le dijeron: oiga, usted como que es de los que andaban con él, es que habla parecido, usted es de los que estaban con Jesús. Y el hombre dijo: yo ni conozco a ese hombre. ¿Cómo le pareció a usted una persona que ya no practica las cosas del mundo, pero que está negando a su Señor? Qué importante y qué necesario es tener plena comunión con Dios. Para estar cerca de Dios no es suficiente con alejarnos del mundo.
No es suficiente con ser religiosos. Debemos de ser muy sinceros de corazón delante de Dios para que, hermanos, podamos acercarnos plenamente a Él. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia habla de unos personajes, Lucas 18:9, habla de unos personajes, dice, un fariseo y un publicano descendieron a orar. Un fariseo y un publicano. Eso es. Voy a leerle el pasaje para que lo entendamos mejor. Verso 9, capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres son ladrones, quiere decir que él no era ladrón. Los otros hombres son injustos, y él dijo, yo no soy como ellos, yo soy justo. Los otros son adúlteros, tal vez fornicarios, dijo, yo no soy como ellos, ni aún como este publicano. El otro estaba ahí arrodillado también, pero él oraba consigo mismo. Y sigue diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Noten ustedes la condición del personaje. No era ladrón, no era adúltero, no era fornicario, tenía un nivel espiritual, ¿qué decimos? Por encima del promedio, porque no todo el mundo ayuna 2 veces a la semana. No todo el mundo da plenamente los diezmos de todo lo que se gana, pero este personaje estaba cumpliendo con unas características, pues. ¿Qué dicen ustedes? Pero miren, hermanos, no es suficiente con estas cosas. La iglesia del Señor necesitamos más que eso, no que eso no sea importante. Claro que es importante ayunar, claro que es importante rechazar las ofertas del mundo, claro que es importante tener un estilo de vida que esté acorde con lo que es un hijo de Dios. Claro que eso es importante, pero aparte de eso es muy importante que esa mujer, ese joven o esa joven o esa mujer o ese hombre que son cristianos, aparte de que cumplan con todo ese protocolo, tengan una intimidad con Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Que no le tengan miedo al mundo, que no le tengan miedo al demonio, que no le tengan miedo a las cosas que vienen. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos van a mandar 1500 delincuentes del Ecuador, dijeron las noticias hoy, ¿no? Los mandan para acá, ahora nos cerraron la frontera con Argentina, ahora estalló la guerra por allá en Ucrania y se estalló la guerra en Israel, y ahora no tenemos mucho acuerdo con Venezuela, y ahora este mundo, como está la inflación, todo se dobló de precio, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero cuando un hijo de Dios tiene comunión con Dios, nada de esas cosas lo preocupa ni lo asusta, porque es mucho más grande el poder del Dios de nosotros que los problemas que puedan venir alrededor de este mundo. Yo no quiero ser arrogante, pero les voy a decir una cosa. Si el atado de panela se pusiera 100,000 pesos, yo creo, estoy seguro que Dios a mí no me dejaría sin un atado de panela, porque yo tengo el Dios Todopoderoso, y el que yo tengo es el mismo el que usted vino a adorar aquí esta noche. Entonces, cuando uno tiene ese acercamiento con Dios, más allá de un protocolo de vida cristiana, hermanos, eso le produce una confianza. Amén. Eso le produce una seguridad. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Voy terminando ya. En una ocasión Jesús visitó a un personaje que lo invitó a la casa. Le dijo, vaya a mi casa para que charlemos. Se llamaba Simón. Y Jesús llegó a la casa de Simón. Y entró a la casa de Simón y por ahí se sentó en algún lugar. Y Simón
Estaba esperando qué iba a pasar con Jesús. Y de pronto llegó una señora y entró de rodillas y se fue directo a los pies de Jesús y comenzó a llorar a los pies de Jesús. Y las lágrimas caían sobre los pies de Jesús y con sus cabellos comenzó a secarle los pies. Amén, amén. Y Simón, que conocía a la señora, dijo: si este fuera profeta, sabía que esta es una prostituta que vino aquí a ver qué consigue con él. Porque, hermanos, esto no se trata de protocolos ni de religiosos. Esto se trata de tener comunión con Dios. Cuando una persona tiene comunión con Dios, Dios lo sabe, aunque los demás no se den cuenta, aunque ni el mismo pastor se entere, aunque los mismos líderes de la iglesia no se enteren, Dios lo sabe. Amén, amén, amén. Y el Señor, que lo sabe todo, dijo: esta mujer vino arrepentida. Esta mujer está haciendo lo que tiene que hacer. Amén, amén. Dijo: Simón, tengo que decirle una cosa. Digo: diga, maestro. Digo: vea, yo entré a su casa y usted no me lavó los pies, y está más cesado de lavarme los pies con lágrimas. Usted no me ungió como hay que hacer con las visitas, y esta no ha hecho otra cosa. Y usted no me dio beso, y esta me los está dando todos en los pies. Y usted no hizo esto otro conmigo. Hermanos, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Más allá del protocolo. Sí, es que yo fui el que lo invité, mi casa tiene buenos muebles, aquí está mejor que en cualquier parte. Pero no es el protocolo, es la intimidad con Dios. Amén, amén. Aleluya. Iglesia, espero que sea suficiente para que nos vayamos de este culto entendiendo que hay necesidad de acercarnos a Dios. Amén, amén, amén. Que nos vayamos de este culto entendiendo que no es suficiente con salirnos del mundo. Aparte de salirnos del mundo, hay que acercarnos a Dios. Acuérdense que Jonás salió de donde estaba, pero no caminó hacia donde tenía que caminar. Alabanzas al Señor. Usted y yo salimos del mundo y debemos de caminar hacia donde tenemos que caminar, a un encuentro personal con Dios. Por eso los invito: no se pierdan la escuela dominical, no se pierdan los cultos de oración. Gaste tiempo en su casa orando, estudie la Biblia, lea la Biblia, hable con Dios, pídale al Señor el milagro por el que tanto se ha estado clamando y pidiendo. Que yo sé que este Dios grande y poderoso responde las oraciones de su pueblo. Póngase de pie, por favor, y oramos esta noche y le damos gracias a Dios por esta palabra. Y nos vamos de este lugar entendiendo que no es suficiente con alejarnos del mundo, que hay una gran necesidad de acercarnos a Dios.